¿Cómo están, chicos? El día de hoy vamos a ver la labor pedagógica de la Iglesia Católica en la enseñanza musical. Nosotros sabemos que ha habido un tiempo precolonial. Antes de la conquista de los españoles, ha habido un tiempo de la colonia y hay una época postcolonial. El día de hoy vamos a hablar de cuál fue el papel de la Iglesia Católica en la enseñanza musical durante el tiempo de la colonia, cómo afectó la Iglesia al desarrollo de la música en el Nuevo Mundo. Recordemos que va a haber una influencia europea sobre la Via Yala, sobre lo que es América. Así que vamos a hablar de este tema. La labor pedagógica de la Iglesia Católica en enseñanza musical en tierras americanas fue determinante. Esta tarea estaba directamente ligada con el propósito de la evangelización de los pueblos, misma que se llevó a cabo a través de diferentes estrategias como la educación musical, la escritura y construcción de instrumentos musicales. La música a veces se convertía en el único lenguaje con el que era posible establecer comunicación entre el europeo y el indígena, ya que ésta cumplía un papel muy importante en la forma de vida indígena americano, quienes consideraban la música como un regalo divino. Hay que aclarar que los indígenas ya hacían música. No es que ellos no hacían música, que vinieron los españoles, los europeos y les enseñaron de cero. No, ya había música en este lado del planeta. Obviamente la influencia europea, la influencia occidental, combinada con lo que ya se tenía, va a ocasionar un producto muy interesante. Al darse cuenta que la música cumplía un papel muy importante, la Iglesia Católica a través de los jesuitas va a utilizar la música dentro del proceso educativo al que fueron sometidos los pueblos originarios. Entonces, el método que va a aplicar la Iglesia Católica a través de los jesuitas para la evangelización y la enseñanza musical se denominaba applicatum sensum, que significa instrumentalización de los sentidos, ya que tomando en cuenta la fuerte atracción que la música tenía sobre los indígenas, a través de ella se apeló a sus sentidos. La música era una especie de cebo, de anzuelo para capturar la atención de los indígenas. Aquí vemos jesuitas, quienes fueron enviados por la corona española a evangelizar a los pueblos indígenas. Según el texto de una carta del padre Martín Smith, quien fue uno de los evangelizadores destacados, la Iglesia fue pionera en la práctica y difusión de la enseñanza musical desde los inicios de la conquista del Nuevo Mundo. Sus principales objetivos fueron proveer de música necesaria para el culto, facilitar la adaptación de la sociedad indígena a los nuevos modelos socioculturales y utilizarla como medio de evangelización. Para cumplir con sus objetivos, la Iglesia tuvo que hacer una serie de concesiones con algunas culturas e imponer su doctrina en otras. Más adelante, ya por el siglo XIX, el Estado va a apoyar a la Iglesia creando conservatorios dependientes del mismo. Los conservatorios creados en América conservan el modelo europeo, siendo el de París uno de los más respetados. En países como Argentina, el Estado hasta generó un sistema de becas para posibilitarle a los artistas formarse en Europa. En otros países como Chile, Colombia, Uruguay y Bolivia, el Estado promovió la educación musical a la formación general básica. Ahora, para lograr sus objetivos, la Iglesia enseñó distintas cosas. Tenemos primero el canto. En la época colonial, su práctica se realizaba diariamente. Según el padre Andrés de Rada, los niños tenían algunas obligaciones en relación con la música. Cuando van a misa, van cantando oraciones por las calles hasta llegar a la puerta de la iglesia. Después de rezar el rosario, se cantan letanías de la Virgen. Los domingos salen en procesión los niños y los gramáticos con su guión cantando la doctrina. La actividad coral a varias voces se realizaba solo cuando era posible, ya que dependía del conocimiento del maestro y de la cantidad de participantes. Ya más adelante, con la llegada de otros religiosos como el padre Antonio Sepp, se modificaron los repertorios y las organizaciones de grupos corales, formando coros mixtos de niños y adultos hasta de 4 voces. Otra cosa que enseñó la Iglesia para lograr sus objetivos fue la interpretación instrumental. A través de las actividades musicales, sobre todo de la interpretación instrumental, la Iglesia como educadora logró el reconocimiento de la capacidad y el talento de los indígenas, ya que estos eran considerados por algunos como inferiores. En otras palabras, la destreza musical que llegaron a tener los indígenas
los hizo ver que no eran inferiores como algunos pensaban. Otra cosa que la iglesia enseñó fueron los dramas musicales. Muchos evangelizadores enseñaron el arte del drama u ópera como una manera más de evangelización. Se trataba de una representación musical con argumento centrado en temas religiosos. Sin embargo, en 1713, el general de la Compañía de Jesús prohibió toda manifestación dramática, ya que consideraba que consumía mucho tiempo que debía dedicarse al estudio. ¿Y qué de la teoría musical? Se creía que los educadores generalmente usaron el método imitativo, utilizando de alguna manera el modo de transmisión que tenían los indígenas, lo cual limitó la enseñanza de la teoría a temas básicos esenciales para la ejecución de las piezas musicales. Pues bien, me faltaría hablar acerca de algunos compositores notables que trajo la Iglesia Católica en el periodo de las misiones jesuitas. Grande fue la labor de las misiones jesuitas, especialmente en Chiquito, Santa Cruz y Mojos Beni. En estos dos lugares se produjo una gran cantidad de música. Pero esto de los grandes músicos y educadores que trajo la Iglesia Católica lo vamos a ver en otro momento. Hasta aquí solamente nuestro vídeo de hoy. Nos vemos pronto.